Bienvenidos de nuevo a Emperador Digital, el segundo podcast que estamos grabando de esos maravillosos episodios donde estamos viendo cómo emprender de manera digital, cómo ganar dinero de manera digital construyendo productos digitales, ¿cierto? Estamos aquí con Juan David y con David en el segundo episodio, donde quedamos que íbamos a hablar de si nosotros tenemos una idea de negocio, cómo materializarla, qué podemos hacer después de eso, ¿cierto? Seguramente ustedes han tenido algunas ideas, se les ha ocurrido cosas y dicen cómo materializo todo esto. Wanda, cuéntanos, para ti cuando han surgido ideas de negocio y no sabías absolutamente nada, ¿tú qué pensabas? David, bueno, eso es una muy buena pregunta porque hay que diferenciar algo. Una cosa es una idea de negocio y otra cosa muy diferente es volver eso una empresa. O sea, sí. No necesariamente una idea de negocio va a terminar siendo un negocio, ¿cierto? Porque existe como un gap gigante entre eso. Al principio recuerdo que yo pensaba que cualquier idea iba a funcionar, iba a ser un negocio, pues y obviamente después con el tiempo me di cuenta pues que no fue así. Y obviamente entonces la siguiente pregunta que me vas a hacer es, bueno, ¿cómo diferencio yo entre qué es una idea y qué es un negocio? Exacto. Es una cosa, o sea, una idea es, no sé, algo que se me puede ocurrir muy genial, pero otra cosa es un modelo de negocios. Cuando, o sea, cómo yo monetizo, cómo yo hago plata de esa idea. Ejemplo, en las comidas rápidas es muy sencillo, pues como en los negocios de comida es muy sencillo saber cuál es el modelo de negocio. Pues yo vendo comida, ¿cierto? Yo sí. vendo, pues me compran algo, yo entrego una hamburguesa, no sé, entrego cualquier plato de comida que sea. Digamos, los modelos de negocio empiezan a variar, especialmente en el mundo digital, porque entonces que yo tenga visitantes, que yo tenga usuarios, pues no quiere decir que les esté vendiendo. O sea, yo puedo tener incluso muchos visitantes, pero pues, o usuarios, pero necesariamente no estar vendiendo, o sea, no tener un modelo de negocio claro. Ejemplo, mucha gente dice, uy, bueno, ¿y cómo hace plata WhatsApp? Pues si eso es gratis, o cómo hace plata y hay tanta gente que entra a todo eso. Cobran, sí, o Google Maps, ¿cómo hacen plata? Pues obviamente ellos hacen plata es porque el modelo de negocio es tener usuarios por debajo y con esos usuarios por debajo pues los monetizan mediante publicidad después. O sea, el modelo de negocio de ellos es la data convertida en publicidad. Sí. Entonces obviamente no es lo mismo tener una idea sino saber, bueno, esa idea cómo la vendo, qué tan rentable es esa venta, porque igual también no se trata de vender, o sea, yo puedo vender pero no ser rentable. Mientras que yo también puedo ser muy rentable pero vender poco. Entonces ahí vienen un montón como de cosas. Entonces la forma más fácil, diría yo, de diferenciar una idea de un negocio es cuál es el modelo de negocio de esa idea. O sea, cómo voy a monetizar. Sí, cómo voy a monetizar yo eso, correcto, exacto. Una cosa es una idea, otra cosa es un negocio. Sí, otra cosa es una idea de negocio. Correcto, sí. Exactamente. Listo. Entonces, la idea es poderles hablar a ustedes de cómo se materializan todas esas ideas de negocio. Vamos a estar hablando de, bueno, qué características puede tener mi idea de negocio para realmente ser una buena idea de negocio. Vamos a hablar de cómo puedo conseguir socios, qué tipos de socios puedo encontrar a medida. ¿Qué tipos de socios? Porque no es lo mismo. O sea, hay gente que es socio capitalista, hay gente que es socio comercial, hay gente que es un socio industrial. Esos, digamos, serían como los tres tipos de socios que hay. Sí. Entonces, eso lo vamos a mencionar acá. Incluso hay socios que no tienen esas habilidades y la mayoría de gente se asocia con cualquiera que se le aparezca. Con mi mejor amigo, exacto. Es mi mejor amigo y qué rico con mi mejor amigo hacer dinero. Sí. Exacto, entonces vamos a hablar un poquito también de eso, hablar de cómo se crean pues ya ideas conceptuales, cómo materializar algo que yo ya tenga, cómo hacer un producto mínimo viable. No, el que es un producto mínimo viable. Y que es un producto mínimo. Estoy seguro saben que es un MVP. Sí. Y mostrarles que realmente no tienes que salir, no tienes que crear la idea ya completa, un Facebook completo con todo para que tu idea empiece a tener un camino, ¿cierto? Correcto. Puedes empezar como con ciertas bases, como muchas empresas han arrancado, que enseguida les vamos a comentar, y cómo se puede hacer como ese paso a paso, ¿cierto? Entonces empecemos, Wanda, mirando
cómo yo puedo medir mi idea de negocio. Si yo tengo una idea de negocio, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Qué puedo saber si para eso? Bueno, primero yo creería que, como lo mencioné ahorita, la recomendación es hacer algo que se llama un benchmark o un estado del arte, y es mirar qué hay afuera similar a lo que yo tengo en mente. O sea, antes que nada, la idea es buscar qué ideas similares, qué negocios similares hay, quién vende algo parecido. Ejemplo, pues, no sé, cuando muchas personas, y me remito al ejemplo de la hamburguesería, pues lo primero será buscar, bueno, cuáles son las hamburgueserías más comunes que yo encuentro. Entonces lo primero que investigaré y se me vendrá a la cabeza será Burger King, McDonald's, etcétera, etcétera. O bueno, así sucesivamente. Entonces, no sé, ejemplo, cuando me imagino TikTok empezó a hacer el benchmark de qué era lo que había en redes sociales, pues primeramente se fijó en el líder del mercado, que era Facebook. Después se fijó en Instagram, bueno, que era Facebook, no sé, en otras redes sociales que habían en el momento, como YouNow, que eran pues como redes de streaming. Pero primeramente es el benchmark, ¿cierto? Cuando yo mirar y buscar como negocios ¿qué hay? Que se asemejen a la idea que yo quiera crear. Quiero crear una hamburguesería, voy a buscar negocios que existan de hamburgueserías. Quiero crear una plataforma, por ejemplo, quiero crear una plataforma de ventas en línea de productos físicos o digitales. Voy a buscar también plataformas que vendan productos similares, ¿cierto? Correcto. Okay. Y después de encontrar qué es lo que hay similar, ver por qué yo soy diferente, saber cuál es mi propuesta de valor. Sí. Entonces, ¿por qué, no sé, ese marketplace que tú estás mencionando, yo cómo me diferencio, y por qué entonces sí es buena idea, y por qué, no sé, un ejemplo, yo soy diferente de falabella.com, que hay acá en toda la TAM, porque yo soy diferente de Mercado Libre, que va a tener mi Mercado Libre que no va a tener el Mercado Libre original. Entonces, segundo, detectar la propuesta de valor. Okay. Eso es súper importante. Ahí todavía no hemos entrado a hablar de platas, o sea, de qué tan rentable soy, de dinero. No, ahí todavía solamente estamos ideando y mirando. Correcto. Exacto. Y cuando yo ya determiné que sí hay un factor diferenciador, y bueno, pues acá hago un pequeño paréntesis en el mundo de la administración, hay digamos una teoría que quizás muchos la han escuchado, las 4 P's. Esto es como de la vieja escuela, que son producto, precio, plaza, promoción, y eso significa es que entonces digamos que eso cambió porque Internet, digamos, se enfocó más en la propuesta de valor de innovación, y como entregar o sea, se enfocó mucho en el producto. Pero entonces mucha gente decía, no, es que yo voy a vender más barato. Pues eso es como la que todo el mundo, ¿cierto?, tiene. No, es que yo soy más barato, o sea, precio, o sea, yo me enfoco en el precio. Pero yo conozco muchas personas que piensan que su idea es mejor porque el precio va a ser más asequible. Y a veces el precio más barato no es el que vende más. No, total. Y digamos que cuando uno se enfoca, especialmente hoy en día nuevamente, que todo el mundo está buscando es un tema más de producto. Okay. Ya tú no estás tan enfocado como en el precio o la promoción, ¿cierto? Digamos que la plaza, que es la distribución, eso también ya digamos está... se supone que es que ya tú eres omnicanal y tú estás en muchas partes y tú estás en internet, entonces digamos que das por sentado eso. Entonces esa vieja escuela de yo cómo me diferencio con mi producto, pues, o con mi idea de negocio, ya cambió bastante. Entonces tienes que tener muchos factores. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué mi producto se diferencia del otro? Obviamente el precio es importante, por supuesto, o sea, tengo que ser competitivo, ni salirme tampoco mucho de lo que hay en ese benchmark que vi, sí, ni tampoco pues obviamente dañar el mercado y vender a un precio muy, muy bajo. Okay. Entonces, sí, eso... Entonces, si eso que tú dices ya es algo más vieja escuela, hay formas hoy en día y en el mundo digital con las que yo pueda medir de alguna manera tangible que si mi idea puede ser un negocio. Muy bueno que lo menciones, porque ¿qué pasó? Digamos que en el mundo tradicional, sigo con el ejemplo de la hamburguesería. Si tú vas a montar una hamburguesería, pues está supeditado a un local físico. Entonces, pues un ejemplo, tienes la super hamburguesa, pero tienes que ir a montar la hamburguesería, conseguir un local, adaptarlo. O sea, no hay forma, o bueno, al menos no sé, podrías probar con amigos
mandándoles y que te digan qué tal le parece la hamburguesa, pero estás muy, en el mundo físico estás muy restringido a hacerlo físicamente. La ventaja del mundo digital es que tú puedes hacer pruebas, o sea, tú puedes ensayar antes de... O sea, te puedes equivocar, o sea, es decir, es como que voy a gastar plata, voy a gastar dinero, pero poquito. Primero voy a probar con poquita plata, si pierdo poquita plata, pues bueno, no pasó nada. Igual hay que invertir tiempo y dinero. Entonces ahí entramos dentro de, cuando empezaron todos estos negocios digitales, esto se empezó a transformar y nacieron como 3 conceptos. La prueba de concepto, el producto mínimo viable y ya pues el producto como tal o pues toda la idea de negocio. El ejemplo también que siempre hago es que cuando empezó WhatsApp, pues WhatsApp no tenía, no sé, enviar documentos, no tenía enviar fotos, creo que tampoco tenía enviar audio, no tenía crear grupos, o sea, no tenía un montón de funcionalidades que hoy día tenemos y ya estamos acostumbrados. Empezó muy básico, o sea, ni siquiera el producto mínimo viable de WhatsApp era envío un mensaje de manera exitosa, ¿cierto? Envío un mensaje. Sin utilizar los mensajes de texto, sino a través de internet. Correcto, sí. Correcto, exactamente. Y les funcionó y eso les permitió, pues ese fue su MVP, su producto mínimo viable, y eso les permitió construir un producto. Pasó el tiempo y digamos que también ya los MVP se hacían muy engorrosos porque... o no es que sean muy engorrosos porque son muy importantes hacerlos, pero lo que pasó con esos MVPs es que también requerían de cierta inversión, cierto capital y muchas personas pues no tenían ese capital. Entonces dijeron, venga, no hay algo antes de... Y claro, si hay algo antes de, es una preconcepto, me explico. Tú tienes una idea, no sé, con bodegas, pues pongo el ejemplo porque nosotros en nuestra empresa pues trabajamos con muchas empresas de logística y con empresas de fulfillment, soluciones pues muy del tema de e-commerce, de tiendas virtuales. Entonces imaginémonos que mi idea es, no sé, yo voy a guardar los productos en una bodega de mis clientes y se los voy yo mismo a despachar. Entonces si llega la empresa transportista yo me voy a encargar como de todo ese tipo de cosas. Yo podría hacer inicialmente como prueba de concepto todo eso manual, o sea, meterme a la tienda virtual del cliente o al WhatsApp, tomarle la orden y a mano yo también llamar a la empresa transportista pues, y proceder al despacho. Si yo logro conseguir una masa crítica de clientes, ejemplo, no sé, 5 o 10 clientes que me pagan a mí por hacer eso y me pagan y les funciona, pues ya ahí yo puedo decir, bueno, esta prueba funcionó, es escalable, es viable, entonces ya puedo proceder a hacer un MVP, un producto mínimo viable, gastarme un poquito más de plata, invertir un poco más. Y ahí sí ya digamos que puedo continuar con eso, sin necesidad, un ejemplo, de venir a una casa de desarrollo como en este caso nosotros y decirles, chicos, necesito esta aplicación que haga esto. Y claro, pues no sé, te puedes gastar unos cuantos miles de dólares y pues no tiene mucho sentido si ni siquiera sabes si vas a tener clientes o no. Ok, entonces de manera inicial, una forma de poder medir si mi idea funciona es hacer una prueba de concepto, al menos lanzar algo muy básico, o sea, ni siquiera lo mínimo, sino algo demasiado básico para ver si esta idea funciona, si ese primera... Incluso a mano, hacer cosas manuales, o sea, no tiene que tener tecnología. Sí, entonces, hacer esa primera parte, si funciona, ya ahí sí podemos seguir con los siguientes pasos. Hacer un producto ya más tangible, algo más digital y algo que tú tocaste ahí que sí me parece muy interesante, que es uno necesita sacar dinero del bolsillo y quisiera saber, ¿es necesario sacar dinero de mi bolsillo? Si yo tengo, por ejemplo, una prueba de concepto, funcionó, ¿yo qué puedo hacer si no tengo dinero en el bolsillo? Cuéntame qué hace en esos casos. Al principio yo creo que en la prueba de concepto pues el tiempo es dinero, o sea, eventualmente siempre estás invirtiendo dinero porque estás invirtiendo de tu tiempo. Claro. Y también vas a necesitar invertir, por supuesto, dinero, no sé, en publicidad en Facebook, en Instagram, qué sé yo. Pero muy buena la pregunta que tú haces porque entonces, claro, ¿qué pasa si yo necesito, bueno, fui capaz de conseguirme 10 clientes, pero pues madre, necesito ya para el MVP X plata que hago yo? Bueno, muy interesante porque entonces
El modelo de negocio te dijo que tú sí puedes ser rentable. Sí, que puede funcionar. Cada cliente te puede dejar tanta plata, no sé qué, listo. Entonces tú puedes acudir a ver, el mundo de las inversiones es muy amplio, ¿cierto? Empieza con algo que se llama Family and Friends. O sea, yo voy a donde mis amigos o mi familia y les digo, tengo esta idea de negocio. Entonces hay distintas etapas, por lo que entiendo, hay distintas etapas para cuando uno va a buscar capital para una idea. Correcto. ¿Cierto? Entonces, de las primeras etapas... Family and Friends. Family and Friends. La primera es... Bueno, realmente no, o sea, la primera etapa sería hacer bootstrapping, que es con las uñas, con mi plata, pues yo me autofinancio, ¿cierto? Claro. Si yo ya voy un tercero, pues lo mínimo es, y es muy lógico, o sea, ¿qué hace mucha gente cuando, no sé, quiere hacer algo? Pues lo primero es que acude a su familia o a sus amigos. Ven, tengo esta idea, quiero hacer esto, no sé qué, Family and Friends. Cuando yo ya, digamos, un ejemplo, pues, a ver, a no ser que tu familia sea multimillonaria, pues si, no sé, necesites $1 millón, a menos que sea Jeff Bezos que le dio a la familia $100,000 para arrancar. Lo hipotecó la casa. Bueno. Entonces eso ni siquiera eran ricos, pues. Pero no es el caso de todo mundo. No es el caso de todo mundo. Y no mucha gente va a hipotecar pues la casa para su idea de negocio. O sea, creo que fue muy arriesgado, pues, y afortunadamente le funcionó. Pero entonces, claro, también pasa es que tú puedes, un ejemplo, reunir un grupo de amigos y familia y conseguirte una platica. O sea, un ejemplo, voy a poner una cifra, $10,000, ¿cierto? Pero resulta que, no sé, ya esos $10,000 se los gastaste, seguiste vendiendo, pero necesitas más plata. Entonces sigue una siguiente etapa que es ya obviamente como un inversionista ángel, o sea, ya ir a donde mi amigo rico, o un amigo rico, una persona independiente que tiene buen dinero y que es abierto a hacer negocios, y yo le digo, tengo esta idea, estoy vendiendo tanto, pero es que resulta que para seguir creciendo necesito abrir otra hamburguesería, pues necesito más plata, o sea, para seguir vendiendo más, entonces voy a necesitar tanta plata. Entonces ya uno va a donde un inversionista ángel. O pues ya obviamente viene hoy en día, es una industria que ha madurado mucho incluso acá en Latinoamérica, y pues ya hay otras figuras, bancos privados de inversión, family offices. Family offices son como oficinas de abogados o de contadores especialmente que le manejan la plata a familias o a grupos pequeños de personas. Pues sus grandes capitales, por ejemplo, casi todos los futbolistas de Latinoamérica que son tan famosos, pues los dineros de los futbolistas los manejan family offices. Y ellos son los que, no sé, les compran propiedad, raíz, apartamentos, centros comerciales, o sea, les administran como ese dinero, pues porque ellos no son expertos en ese tema. Hay Ventures Capital, o sea, un Ventures Capital es como un fondo privado, o sea, como gente muy rica que reunió un dinero importante y le dijeron también a otros terceros, venga, administrame esta plata, pero es como plata a riesgo. El tema plata riesgo es como una aventura, como... Ajá. Entonces, en todo este mundo de startup uno escucha mucho el tema de Venture Capital, que son capitales precisamente de riesgo, porque, claro, el emprendedor cree mucho en su idea. Él dice, esto va a funcionar sí o sí. El que va a invertir dice, pues, no sabemos si esa idea funciona o no. Entonces, ellos obviamente hacen una evaluación, mirarán métricas, mirarán crecimiento, mirarán el porcentaje que están pidiendo, el dinero que están pidiendo, la etapa. Miden su riesgo, claro. Miden la etapa, porque digamos que ya hay como ciertas etapas preconcebidas en el mundo de las startups. Está el capital pre-semilla, que generalmente es como antes. Seed. Sí, que lo llaman seed. No, está semilla y pre-semilla. Ajá, sí, exacto. Sí, ya hay muchas etapas. Yo, qué pena, me salté pues Family and Friends, Pre-Seed, Seed, Angel Investor, Ángel Inversionista, ya pues los Ventures Capital y todo este. No es necesario pasar por todas las etapas, porque hay personas que, no sé, hacen un buen bootstrapping, logran lanzar ellos mismos a un producto y ya entran después de Seed, que es Serie A, Serie B, Serie C, ¿cierto? De ahí para allá. Y lo de las series es más que yo voy como, va de niveles de inversión y también va en rondas, o sea, Series B son cosas de los $100 millones, $80 millones en adelante. Obviamente las series A a partir de $1 millón en adelante, y yo me puedo quedar en muchas series A mucho tiempo, ¿cierto? Sí. En rondas hay capitalizando.
Pero es muy bueno lo que dices porque pues claro, o sea, no es como una obligación, entonces yo tengo que estar, ¿no? Incluso hay gente que se salta muchos pasos pues porque venden mucho, o sea, tienen muy buenas ideas de negocio. Sí, logran crecer un negocio alto. Obvio, este tema de buscar inversión es para poder dar un porcentaje de tu empresa al inversionista. Hay empresas que no necesitan, digamos, capital de inversión, simplemente ellos levantaron capital por sí solos porque su idea de negocio explotó, o porque, no sé, es una empresa grande y tiene capital y ellos mismos crean su propia idea de negocios. Eso simplemente como para personas que quieren buscar capital para que su negocio funcione. Obviamente toca dar un porcentaje de la empresa, hacer una evaluación de cuánto valdría esta empresa y pues todo el cuento. Entonces ya teniendo una prueba de concepto, una idea de si mi negocio funciona o no funciona, buscar capital o no ya depende de cada quien. Hay algo muy interesante que yo menciono mucho y es cuando uno va a buscar también con quién va a hacer el negocio, con quién se va a asociar. Claro. Yo defiendo mucho algo y hay personas pues que digamos no lo hacen de esta manera, y es: si tú vas a montar un negocio, es mejor asociarte con alguien que ya haya tenido resultados en esa área. Voy a buscar lo mismo, una hamburguesería. Es mejor que te asocies con alguien que ya ha vivido el mundo de restaurantes, hamburgueserías. Si te vas a asociar, si vas a crear una plataforma web, pues de pronto alguien que ya haya tenido la experiencia o de crearla mínimamente o de que haya tenido una y que sea exitosa. No necesariamente tienes que tener un socio por gusto, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué tipos de socios o cómo yo miro con quién me puedo asociar para hacer una idea de negocio? Muy buena pregunta. Como yo te lo mencionaba ahorita, hay tres tipos de socios. Está el socio, pues, que el socio capitalista es quien, digamos, solo pone plata y ya. Hay socio comercial que es un socio un poquito más estratégico, que también me puede poner plata, pero me va a ayudar mucho más con la parte como de ventas y de vender mi negocio. Y contactos, porque generalmente... Claro, networking, totalmente. Generalmente el que tiene dinero es porque ya tiene un buen networking. Un muy buen networking, porque también pasa que tú puedes ser un inversionista capitalista y solo tener plata y ya. Como puedes ser un inversionista capitalista y ser comercial porque tienes socios, pues tienes otros socios, tienes una red de contactos y tienes dinero. Entonces digamos que eso es un socio muy estratégico. O sea, un socio capitalista que puede ser muy estratégico, un socio estratégico. Pues ya es obviamente el socio industrial, que es quien pone el trabajo, no pone dinero, pero pone el trabajo porque tiene algún expertise o conocimiento. Por ejemplo, no sé, es muy buen diseñador, es muy buen programador y va a aportar eso a su idea, ¿cierto? Y es muy importante capitalizar eso, o sea, es muy importante saber, un ejemplo, si en nuestra sociedad David va a programar y Juan David va a vender, entonces ¿cuánto vale tu tiempo de programación y cuánto vale mi tiempo comercial? Y viceversa. Porque si tú no cuantificas eso, después se te vuelve un problema. Y le pasa, es un error que siempre pasa en el 90% de los casos, porque asociarse es muy difícil. Entonces yo creo que es muy importante antes de comenzar una sociedad dejar muy definido las reglas del juego de cuánto es tu porcentaje. O sea, es que yo voy a poner esto y pues midiéndolo. Incluso te cuento, hay una aplicación, se las quedo debiendo, una página web donde te ayuda a hacer eso, donde él te pone tú qué haces, cuál es tu aporte, qué vas a hacer, lo rellenas y al final te dice, bueno, David le corresponde el 35% de la empresa porque va a ser y a Juan David le corresponde el 5% porque va a ser Sí. Entonces eso es muy 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 importante, porque yo no me puedo asociar con mi mamá o con mi mejor amigo porque es mi mamá o mi mejor amigo, o mi novia porque es mi novia. No, me tengo que asociar con gente que realmente me sume valor y le sume valor al negocio. Y establecer de alguna manera como el tiempo de trabajo, porque a veces pasa de que arrancan un proyecto, un par de socios, se definieron un porcentaje con el que iban a quedar en la empresa, y después de eso uno de ellos trabaja un mes y se fue, ¿cierto? Entonces digamos que también... Y se quedó con el porcentaje. Y se queda con el porcentaje. Todos Entonces, estos escenarios pasaron en el mundo digital, y gracias a todos esos errores que a muchos le pasaron,
pues digamos que todo esto se empezó como a organizar y como a predefinir de esta manera. Entonces, eso que tú mencionas, ya hay muchos modelos también para evitarlo. Uno de ellos, el más famoso, es el vesting, que es yo le libero a usted acciones dependiendo de sus resultados, dependiendo de sus entregables, y es un modelo que ha funcionado muy bien. Obviamente casi todo esto que les estamos contando nace por allí en Silicon Valley, que es donde empezaron todas estas ideas de negocio a surgir. Y claro, como empezaron a crecer tan rápido, les pasó todo lo que hemos dicho acá. Venga, este man trabajó un tiempo y se me fue, y entonces se quedó con el 10% de la compañía, o resulta que, no sé, le di un 40% a este otro socio y no, sabes qué rabia, o sea, realmente debió haber sido un 10% porque es que lo que hizo fue mayor, no hizo mayor cosa, entonces me di en la cabeza. Entonces todo esto ya le pasó a todo el mundo, literalmente ya le pasó a todo el mundo. Entonces claro, pues esto se empezó a volver también como una metodología de trabajo. Claro, ya se empezó a volver en algo formal, ¿cierto? Eso lo podemos hablar en otro podcast, pues, lo podemos hablar en otro podcast, digamos, un poco más a fondo, porque pues digamos ya hay figuras legales, contratos, formas de hacer las cosas que ya digamos que tienen su forma de ser. El caso es que busques un buen socio que te vaya a aportar valor a tu empresa. Busques obviamente cómo hacer una figura legal de mira, tu trabajo está correspondido por tanto, tu sueldo es diferente a lo que yo te voy a pagar de tus acciones, y todo eso pues digamos que se defina de una manera formal. Bueno, si yo tengo ya una idea de negocios, una prueba de concepto, busque capital, tengo un buen socio, ¿qué sigue? ¿Qué sigo? ¿Qué debo hacer entonces? La prueba de concepto, debo que hacer era una prueba de justamente concepto. lo que hablamos ahorita. Es la parte que me gusta. Y es una prueba, y esa parte es súper importante, porque entonces el gran interrogante es, bueno, entonces la prueba de concepto, ¿cuánto tengo que invertir? Entonces claro, al principio en la prueba, hay pruebas incluso de concepto donde tienes que invertir dinero, o sea, no sé, son ideas complejas que por más que quieras hacer cosas a mano, pues las vas a poder hacer, pero vas a tener que en su momento obviamente tener una que otra automatización o tener uno que otro desarrollo de software. Entonces digamos ahí a nosotros nos ha pasado mucho como agencia, como casa de desarrollo, porque bueno, esto de pronto no hemos hablado mucho, como para explicarle aquí a la audiencia. Nosotros tenemos pues agencia de desarrollo donde obviamente nos enfocamos en crear pruebas de concepto y productos mínimos viables, y productos mínimos viables, para obviamente digamos darle soporte a largo tiempo y buscar que estos proyectos tengan más etapas de inversión, puedan crecer, puedan obviamente tener un desarrollo económico bastante interesante, ¿cierto? Nosotros nos dedicamos como tal a productos digitales, a crear productos digitales para diferentes personas. Y por eso aprendimos todo esto que estamos pues como mencionando, porque de una u otra manera ya nos pasó a título personal, ya nos pasaron, no sé, temas con socios, temas con vesting, temas con desarrollos, donde también nos pasó, por ejemplo, que hicimos los super desarrollos, el super producto, casi que años de trabajo, y salimos a mercado y no vendimos absolutamente nada. Pero ¿y por qué? Y se creía que era la idea más innovadora, sí. Pero al final pues digamos que hay muchos otros factores que se evalúan ya cuando uno sale, ¿cierto? Hay cosas que uno no puede adivinar, no es una varita mágica, tengo una idea y ya con esto me hago rico, ¿no? Hay que ponerlo a prueba, y a veces a prueba puede fallar, ¿cierto? No, y esa es la idea, que ver qué tan rápido falla, por eso yo soy... Listo, entonces, Wanda, si yo tengo ya la idea de concepto, ya digamos que en temas técnicos, sí. Si yo quiero hacer esta prueba de concepto, si yo quiero, no sé, conseguir una agencia como lo somos nosotros, ¿qué se tiene que tener entonces en tecnología? No somos una agencia de marketing, claro, porque mucha gente puede pensar... ok, sí, una agencia de desarrollo de software, ¿cierto? Sí. Programamos y todo el tema. O si quiero hacer yo mismo este MVP, ¿yo qué tengo que tener en la cabeza? ¿Qué tecnologías? ¿Qué hay en el mercado? Claro, entonces mira, primeramente yo creo que tú tienes que iniciar con una página de aterrizaje, al menos es como la vitrina de quién soy yo y qué hago como negocio. Claro, y por temas pues como de facilidad y rapidez, lo que nosotros siempre hacemos es que montamos un WordPress, ¿cierto? Que es un editor de contenidos. Eso es algo pues relativamente sencillo, sí. Pero muy importante, porque esa es como la cara de tu negocio, esa es la primera impresión.
Y ya después de ese WordPress ya viene como entonces cuál es mi MVP o ese producto mínimo viable, qué tiene que hacer eso. Para esos casos nosotros en particular utilizamos ciertas tecnologías. Hay una por ejemplo que se llama Jamstack, que es un tipo de tecnología muy orientada como aplicaciones web, o sea, corren en el navegador. Okay. Tienen un API sencillo, utilizan muchas soluciones en la nube, es decir, ustedes saben que hoy en día, ya han escuchado mucho el término de la nube, está que Google, que Amazon, Heroku, DigitalOcean, un montón pues como de empresas que proveen esto, y digamos como que te ahorran también mucho trabajo para montar una base de datos, pues porque casi que siempre pues tú necesitas usuarios y los usuarios los tienes que guardar en alguna parte, pues eso es una base de datos. Entonces, en temas técnicos, digamos que hay ciertas palabras que se conocen. Entonces, lo que se conoce como la nube, donde está almacenado algo allá en la nube es, hasta de cuenta, un computador que no está en tu casa, sino que está en un centro de datos. En un centro de datos, exacto. Sí. Allá hay algo que se llama una base de datos. Se da cuenta, un Excel donde hay datos de mis clientes. Ajá, a todo esto que es la nube con la base de datos se le conoce como el backend, ¿cierto? Sí, la parte de atrás, el backend. La parte de atrás, correcto. La lógica de tu negocio, ahí no hay como algo visual, sino que es lógica pura. ¿Y cómo se accede a esto? Normalmente algo que se conoce como el frontend, o tu página web, o el cliente. Yo lo llamo más cliente, que el cliente viene a ser... Nosotros como usuarios accedemos desde un smartwatch, desde un celular, un televisor. Entonces el cliente es toda esa parte donde el cliente interactúa pues y todo, donde están los botones y donde yo hago cosas. Entonces el cliente manda por allá como request, o sea, manda como una información, una petición al servidor, al backend, y el backend ya sabe qué tiene que hacer y procesa toda esa vaina por allá en ese data center y entrega al cliente, o sea, al celular, al navegador web, a lo que sea, y pues pasan cosas, ¿cierto? Exacto. Entonces, cuando se hace el desarrollo, uno tiene que tener en cuenta como todas estas cosas. Cuando nosotros vamos a organizar, nos dicen, tenemos esta idea de negocio, tenemos tanto capital, vamos a hacer esto. Ya nosotros internamente, bueno, ¿qué vamos a hacer en el frontend? Ya uno mira, pues volvemos a esos requerimientos. Se vuelve ya, digamos, en requerimientos, ya un análisis. Necesitamos un front, qué tecnologías, así, un back de esta forma, una página de aterrizaje así, vamos a conectar esto con esto, claro. Exactamente. Y así es que, digamos, uno llega con un número, que es lo que preguntabas ahora, bueno, ¿cuánto necesito? Eso se traduce, digamos, que a un equipo de trabajo, porque uno dice, listo, para hacer esto, me estás diciendo estas funcionalidades, uno lo hace como en una tablita, uno hace un análisis y dice, yo con eso necesito al menos 2 personas que se encarguen del frontend y 2 personas que se encarguen del back. O sea, 4 ¿cierto? Desarrolladores. Supongamos un ejemplo de alguna aplicación. Y para esto vamos a tardar, no sé, 5 meses, 6 meses en hacer un producto mínimo viable, o sea, durante 6 meses. Con 4 desarrolladores. Ajá. O sea que... Porque acá, y muy bueno que lo mencionas, la materia prima es el cerebro, es el conocimiento, la gente. Entonces, la materia prima, o sea, es la gente que construye esto, ¿vale? Entonces, claro, yo voy a necesitar invertir en 4 personas mensualmente durante X periodo de tiempo. Entonces, digamos que más o menos así es incluso como se cotiza en tecnología. O sea, así es como encuentras ese número que voy a necesitar. Obviamente, vas a tener que venir a un equipo de gente pues que sepa, una casa de desarrollo o un desarrollador independiente. Exacto. No sé, hay a veces una sola persona puede hacerlo todo, pues no digo que no, pero pues digamos que pueden presentarse fallos, o puede que sí lo haga y haga un producto muy mínimo. Y hay especialidades, como tú lo mencionabas, hay gente que ya es demasiado experta, por ejemplo, para smartwatches, hay gente que ya es súper experta, hablando de front, es súper experta en aplicaciones web, en otros son expertos en aplicaciones móviles, o sea, en aplicaciones o solo en Android, o solo en iPhone. Correcto. Exacto, tienen tecnologías o empresas incluso. Exacto, hay empresas que dicen, no, yo solamente hago aplicaciones para iPhone. Para Microsoft, por ejemplo, hay gente que es solo experta en cosas de Microsoft que son muy enterprise, muy corporativos. Exacto. Entonces, ya teniendo un stack B, esos son los requerimientos. Lo traduzco qué necesito en el backend, qué traduzco en el frontend. Eso lo traduzco después a materia prima, que es las personas
que las personas pueden ser los frontend, los backend, los diseñadores, ¿cierto? Los desarrolladores, por cierto, son súper malos diseñadores, para que sepan, son pésimos, o sea... Si eres desarrollador y eres buen diseñador, no te ofendas, Sí, estamos hablando de la mayoría, tú eres una persona extraordinaria. Excepcional. Sí, excepcional. Claro, pero el común es que diseñas muy feito. Sí, diseñamos muy feito. Sí. Entonces, y a veces se necesita entonces de pronto un project manager. Puede ser uno de los desarrolladores, puede que uno de los desarrolladores haga el papel del que hace... ¿Qué es un project manager? Project manager es el que va a dirigir el equipo, sabe cuáles son los requerimientos, sabe qué es lo que le va a transmitir al equipo y le dice, mira, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Es un papel un poco más de liderazgo, saber como más cuáles administrativo. son... Administrativo para saber cómo, ve, esa persona es buena en esto, yo le voy a delegar esas funciones. Entendido. ¿Cierto? Ajá. Entonces, eso es como generalmente lo que te van a cotizar o lo que necesitas tú si tienes, digamos, capital y quieres conseguir tu equipo de trabajo. Son como los roles que necesitas para que tu empresa haga, para que tu modelo haga al menos un producto mínimo viable. Tu idea de negocio se convierte en un producto mínimo viable. Y claro, ya como para terminar, apoyando y reforzando la idea que estás acá mencionándole al público, es que precisamente sea que lo tengas externo, freelanceado, sea una empresa, en nuestro caso, tú interna o externamente vas a necesitar ese equipo de gente, o sea, esos dos frontend, esos dos backend, o el diseñador, el project manager, pero es algo que se requiere, o sea, así como cuando tú montas, no sé, así como en un local comercial, en una hamburguesería necesitas el cocinero, el cajero, el mesero, o sea, esto es exactamente lo mismo. Exactamente. A veces pasa que uno de los fundadores es el que tiene el conocimiento técnico y puede que esa persona, no sé, haga de project manager, ¿cierto? Haga de todero y haga de todero, también de pasa. Cocina, de caja, sí, claro, cuando empiezas, pues yo creo que muchos dueños de negocio empezaron haciendo todo eso, pues. Mark Zuckerberg arrancó haciendo eso, él era el todero y creó su Facebook él solito. Y ya obviamente fue creciendo el equipo pues a medida de que iba creciendo, le iban invirtiendo capital y pues iba haciendo como todo el camino de crear una empresa tipo startup, que es una empresa acelerada a partir de inversión. Bueno, Wanda, entonces ya con esto yo digo que una persona puede saber qué hacer si tiene una idea de negocio. De inicio a fin, pues al menos lo básico y lo general. Exacto. Sí. De inicio a, venga, saquemos un producto mínimo viable. Correcto. Ya sabe cómo evaluar si su empresa puede ser una buena idea de concepto, ya sabe qué hacer si necesita capital o no necesita capital, tiene distintas etapas, sabe si necesita un socio, cómo lo puede evaluar, qué necesita de ese socio y ya sabe que en una prueba de concepto qué materia prima va a estar necesitando al final, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es como lo que les queríamos transmitir, realmente si tu idea de negocio puede ser viable y cómo hacerla ejecutable. Cuéntanos, Wanda, ¿qué vamos a estar viendo ya en el siguiente episodio? En el próximo episodio la idea es ya profundizar un poquito más, y lo mencionamos acá, ese tema de las fases de inversión. Ya bien qué es un Ventures Capital, cómo nacieron, qué es un fondo privado, qué es una serie A, una serie B, cuáles son esos montos, qué es un seed, un pre-seed, qué es Y Combinator, porque pues muchos habrán quizás escuchado, o qué son esas aceleradoras. Endeavor, por ejemplo, que es tan grande acá en Latinoamérica, es chileno y ha apoyado muchos emprendimientos que se me vienen a la mente, ya Bol, por ejemplo, y tiene un montón, incluso hasta empresas tradicionales. Creo que Endeavor apoyó a Boritec, que es una cadena de gimnasios. Bueno, tiene muchísimos como casos de éxito. Entonces la idea es ya adentrarnos un poco más en profundidad sobre ese tema. Genial, me gusta muchísimo. Desde que venga dinero de terceros para apalancarnos, eso está genial. Eso se llama apalancamiento financiero. Para votarlo, no. aclaramos, o sea, desde un punto de vista muy ético, pues, sí, y moral, para apalancarse e invertirlo de una manera. Sí, pues, y qué hacer con este dinero, porque me invierten dinero y yo me puedo ir a la playa,
Pero, Claro. pero digamos que también qué requerimientos hay cuando me invierten, ¿cierto? Y ¿Qué muchos, labores muchos, y qué debo hacer? sí. ¿Cierto? No irme a la playa, todavía no. Correcto. Más adelante se puede ir a la playa con el dinero. Sí. Listo, eso sería todo por ahora. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado y hayan aprendido muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, gracias.